¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes de carnaval, lunes 16 de febrero, y con el retorno de nuestra compañera Stephanie Lain. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Qué tal? anda? Muy buenas tardes. Feliz de regresar. Estamos más tostaditas. Tostadita. ¿Me extrañaron? ¿Les hice falta? Sí, lo dijimos varias veces al aire. Lo dijeron varias veces. Sí. Bueno, yo feliz de volver. La gente me volver. escribe y me dice, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pero ya volví. Yo tenía ganas de volver. También estaba deseando volver. Muy bien. Hay mucho tema para desarrollar, mucho para compartir con todos nuestros televidentes. Obviamente el impacto por la decisión anunciada por el gobierno el pasado viernes vinculada al caso Cardama. Hay que decir la verdad, estamos en semana de carnaval. No hay muchas definiciones, pero sí repercusiones y posibles derivaciones a nivel parlamentario. Exactamente, mucha información para compartir con ustedes este lunes. Ahora recibimos al profe José Serra para que nos cuente un poco las perspectivas para esta semana y para hoy. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuánta disparidad en las lluvias en el territorio nacional, ¿no? Desde una Artigas que tuvo que suspender el carnaval por las lluvias a un sur del territorio nacional que prácticamente no cayó agua. Hoy lo estábamos informando, hicimos un informe al mediodía y la verdad que en el norte, bueno, dentro de todo bastante normal. Pero en el sur, aquí en Montevideo, tuvimos 1 milímetro en los primeros 15 días del mes de febrero. Y la media al sur del Río Negro fue entre 8 y 12 milímetros. Algo preocupante en verdad. Así que, Stephanie, bienvenida y espero que se haya cuidado del sol. El alto índice de radiación solar ultravioleta. Sí, claro. Espero. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta la situación, entonces, como bien decía Nicolás, vamos a ver las perspectivas, no pronóstico, pero sí las perspectivas para esta semana. Una semana que todavía podemos considerar que el verano va a estar a pleno. ¿Por qué lo digo? Porque las temperaturas muy agradables, un promedio entre los 28 y 30 grados durante toda la semana. Estas son valores de temperatura promedio a nivel país, entiéndase, no es ni para el norte ni para el sur. Hoy lunes hemos tenido tiempo estable en todo el país. Mañana estabilidad atmosférica. El viernes a la tarde podemos tener sí el avance de un frente frío que puede y va a provocar algunas precipitaciones desde la madrugada del día jueves en adelante. La situación mejora rápidamente. El viernes, sábado y domingo no espero lluvias. Un fin de semana nuevamente soleado y con temperaturas bien de verano. Pero el común denominador es que en 7 días, Nicolás, Stephanie, solamente vamos a tener un día de precipitaciones. Sumado a la situación actual, las perspectivas no son buenas para el agro. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. Dirigentes del Partido Nacional anunciaron que impulsarán la creación de una comisión investigadora tras la rescisión del contrato con el astillero Cardama, móvil en directo. Comienzan a declarar los hijos de los socios de la firma Conexión Ganadera en el marco de la investigación por una presunta estafa. Informe del periodista Bruno Esteves. Se celebra hoy el bicentenario de la liberación de la fortaleza de Santa Teresa en Rocha. Asistirá el presidente Orsi y se realizará un show musical gratuito con No Te Va a Gustar, móvil en directo. El actor estadounidense Robert Duvall murió a los 95 años, según informó su esposa, la argentina Luciana Pedraza. Sigue el concurso oficial de carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Todos los detalles con Nelson Burgos. Bueno, y es un día de celebraciones en el este del país. La verdad que un muy buen plan para quienes están disfrutando del feriado de carnaval. Poder ir hasta la fortaleza Santa Teresa, entre otras cosas, a ver a No Te Va a Gustar. De paso se pueden llegar a cruzar con el presidente de la República. Exactamente. Nada más ni nada menos. Recibimos a Johnny Casella para que nos amplíe la información desde allí. Adelante, Johnny, buenas tardes, bienvenido. Estefi, Nico, ese es el plan claramente, venir a disfrutar del show en vivo de la banda uruguaya No Te Va a Gustar aquí a la Fortaleza de Santa Teresa, donde estamos precisamente. Le vamos a mostrar un poco lo que está sucediendo ahora, es la previa de este evento aquí en este punto histórico. Les recordamos que es en el marco del bicentenario de la liberación de nuestras fortalezas que se realiza el evento aquí en este lugar. Ya llegó el presidente de la República, Yamandu Orsi, está allí en la carpa, a la distancia se ve
inclusive con la subsecretaria del Ministerio del Interior, y están aguardando la llegada de la banda No Te Va a Gustar, que en unos minutos se va a estar presentando aquí en el escenario, aunque hay una banda local que es la banda Fluya, que se va a estar presentando en lo que significa entonces la previa del show. Es la banda de apertura, de alguna manera. Mucha familia, mucha gente joven es lo que se observa en lo que es esta jornada tan importante. Ahí vemos a una mamá que está disfrutando de lo que es este evento con su hijo, una jornada muy especial, como les decía, la banda uruguaya que está presentando su disco número 2 en su trayectoria y en un escenario que realmente es espectacular, un escenario preparado para la ocasión, con luminaria de última generación, un excelente sonido. Ahora estamos escuchando éxitos de la música nacional que están amenizando un poco lo que es la previa de este show que brindará No Te Va a Gustar entonces en lo que significa la fortaleza de Santa Teresa. Nico, no sé si tienen alguna pregunta desde estudios. No, Johnny, obviamente quedamos a la expectativa de cualquier novedad que nos puedas indicar y eventualmente, bueno, cuando llegue el presidente de la República, si ahí estabas viendo si se da esa imagen del encuentro con Emiliano Branciari y con la gente de No Te Va a Gustar, obviamente tenés prioridad porque es lo más importante a esta hora, esa celebración y también la presencia del presidente Yamandu Orsi. Así que cualquier cosa nos vuelves a convocar. Claro que sí, Nico, Steffi. Les recuerdo que se esperan unas 20.000 personas para lo que va a ser este show y los dejo con esta imagen en la previa, nada más de lo que significa entonces el evento más importante que tendrá esta zona con No Te Va a Gustar y reitero con la banda local Fluya. Le agradecemos a Johnny por este aporte y en caso de surgir cualquier novedad, obviamente nos volveremos a contactar. Ahora les contamos que permanece internada la niña de 5 años que fue herida de bala en la tarde de este domingo mientras estaba fuera de su casa ubicada en el barrio Mendoza. Según la Jefatura de Policía de Montevideo, la menor de edad está internada en un hospital fuera de peligro con una fractura expuesta en peroné. El hecho ocurrió cuando 3 delincuentes que circulaban en una moto tipo GS blanco efectuaron varios disparos de arma de fuego contra una vivienda. La víctima, insistimos, una niña de tan solo 5 años, sufrió un disparo en la pierna izquierda con orificio de entrada y salida, fue asistida en el lugar y trasladada a un centro de salud. Seguimos con informaciones de la crónica policial. Los delincuentes brasileños que participaron del intento a un robo aquí en Ciudad Vieja ya habían participado de varios robos a bancos en el vecino país. Un informe de la televisión de Brasil confirmó que tienen vínculos con el primer comando capital. Identificado como Sousa Pereira, de 61 años, estuvo preso tras participar del robo a un banco en Porto Alegre en el año 2006. Fue condenado a 42 años de prisión, pero su condena bajó a 16. La cumplió y fue puesto en libertad. En 2005 participó del asalto al Banco Central de Fortaleza, en donde coordinó la excavación de un túnel de 80 metros. Según concluyó la investigación de ese robo, logró llevarse al menos 13 millones de reales. Otro de los participantes brasileños fue identificado como Eduardo Félix Farías, un estudiante de ingeniería. Participó también del asalto al Banco de San Pablo en 1996. En 2001 fue condenado por el secuestro de familiares de funcionarios del Banco Central de Brasil. Los otros 3 delincuentes brasileños fueron identificados como Carlos Cruz, Marcelo Paulo Costa y Danilo Lima. Según las líneas de investigación, la mayoría de los delincuentes estarían vinculados al primer comando capital de Brasil, que tiene sede en ese país, pero opera en diferentes países de la región. El viernes, el director nacional de la policía, José Manuel Azambulla, confirmó que el túnel encontrado en la Ciudad Vieja de Montevideo estaba preparado para ingresar a un banco privado de la zona. Lo que sí queremos dejar claro a la población es que nosotros reiteramos, ratificamos lo que la conferencia de prensa del día 5 de febrero, en el sentido de que se había dicho en aquel momento, nosotros, de que se había contratado un túnel que tenía determinada dimensión y que ese túnel terminaba debajo de una entidad bancaria desde el punto de vista privado, no sobre ninguna institución pública del Estado. Una vez que nosotros finalizamos esa tarea del punto de vista de la contratación de algún otro tipo de hecho, túnel, llámese otra construcción irregular, que pudiera afectar a alguna institución, fue totalmente descartado. Hoy mantenemos la posición de que obviamente fue un robo, o la intención de un robo,
a una institución bancaria, lo cual nosotros no podemos decir, y ahí finaliza la extensión del túnel o que pueda estar conectado a otra situación de alguna naturaleza para afectar otra instalación crítica en lo que fue allí la Ciudad Vieja. Bueno, nos vamos nuevamente a las calles. Exactamente, como bien decías, hay repercusiones a nivel parlamentario con la decisión del gobierno en el caso Cardama, y Matías Garro nos cuenta las novedades a esta hora. ¿Cómo estás, Mati? Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, los convocamos para repasar las repercusiones a nivel parlamentario que tiene este tema, este caso Cardama. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido Nacional ahora impulsa la instalación de una comisión investigadora en torno a este caso. En la jornada de hoy, justamente a iniciativa de Martín Lema, hubo consultas a los diferentes partidos de la oposición para ver cuál será su postura. Desde el Partido Nacional entienden que el Frente Amplio va a acompañar esta iniciativa de instalar una comisión investigadora. Hubo consultas a los otros partidos, como les decía, el Partido Colorado estaría apoyando también esta iniciativa, Identidad Soberana también. Gustavo Salle nos decía que, bueno, van a acompañar justamente que se instale esta comisión investigadora, pero que se analice todo el proceso que lleva este caso desde que se eligió este astillero español, una postura similar a la que tiene Cabildo Abierto. Justamente estuvimos conversando con el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, quien, bueno, ya anunció entonces que su partido va a acompañar esta iniciativa, pero les interesa que se analice desde un principio. ¿Por qué? Bueno, según dijo el diputado cabildante, hubo errores justamente en la elección del astillero Cardama, que no tenía experiencia en la construcción de estas patrullas oceánicas, y bueno, les genera dudas todo ese proceso. Hay que destacar también que Cabildo Abierto tuvo un integrante en el Ministerio de Defensa, en aquel entonces hablamos de Rivera Elgue, quien en ese momento era subsecretario de la cartera y participó justamente de todo el proceso de selección del astillero. Incluso él fue el que tuvo la iniciativa de agregar una segunda garantía a este proceso. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Nosotros vamos a apoyar la investigadora. También le hicimos saber que es importante no solo hacer la investigadora en el caso de la cancelación del contrato, sino de todo el proceso de compra. Así que, bueno, entiendo que van a definir en estas horas en la coalición republicana cuál va a ser el ámbito, si va a ser Senado o diputado, pero bueno, si es en diputado nosotros pretendemos integrarla y le vamos a estar apoyando. La gran duda es cómo se eligió el astillero y cómo se definió que el astillero podía cumplir cuando no tenía experiencia en la materia, y el tema del costo, porque ahora parece que todos somos expertos en esta compra de las lanchas, pero uno va siguiendo la información. Todo indica que el precio de ese tipo de barco, de las OPV, es bastante más alto que el que había cotizado Cardama. Evidentemente ahí hay algo que bueno, que llama la atención. Y después, bueno, que Cardama nunca había construido este tipo de buques, y bueno, y a esta altura estamos en esta situación. En el proceso de selección de Cardama yo entiendo que hubieron fallas, porque si llegamos acá y estamos en esta situación, alguna mala elección se hizo en el camino. El Partido Nacional entonces se encuentra por estas horas en ese proceso de consulta a los partidos de la oposición. El próximo miércoles habrá una reunión de senadores nacionalistas con los coordinadores de las bancadas de los partidos en la Cámara de Diputados. Seguramente el pedido de la instalación de esta comisión se va a pedir justamente en la Cámara de Diputados, donde, como les decía, el Partido Nacional confía que va a tener todos los votos necesarios para, bueno, instalar definitivamente esa comisión que va a investigar todo el proceso. También debo decirles que en la jornada de mañana, en la sede del MPP, se va a brindar una conferencia para dar mayor información, y allí, bueno, vamos a saber con certeza cuál va a ser la postura del Frente Amplio, aunque, reitero, según fuentes nacionalistas, confían en que el oficialismo apoye entonces la instalación de esta comisión. Ahora vamos a repasar lo que decía el diputado nacionalista Gianoli, quien, bueno, por un lado dice que el gobierno actual no hizo todo lo posible para solucionar este tema con Cardama. Le preocupa ya el dinero que
que el Estado uruguayo puso en la construcción de estas patrullas. Justamente el gobierno en la conferencia de prensa de la semana pasada decía que se está en ese proceso de análisis, de ver qué es lo que se hace, si se intenta recuperar esos aproximadamente 30 millones de dólares que ya se pusieron, o de lo contrario intentar, bueno, traer lo que está construido hasta el momento. También Giannoli, bueno, habló sobre lo que él entiende que el gobierno actual tiene una intención de negociar con el gobierno chino para hacerse entonces de estas patrullas. A nosotros nos preocupa que el Estado pagó prácticamente 3/4 partes de una OPB, en el orden de los 30 millones de dólares, 28 millones y pico de euros, creo que ahora son más dólares todavía. ¿Y cómo nos vamos a hacer de ese dinero, que es muy difícil de obtenerlo? Más aún cuando fue el propio gobierno del Frente Amplio que siguió adelante con la construcción de las OPB y pagó 20 millones en este periodo por la ministra Lasso. La oposición está ausente aquí. A la oposición no se le informa, no se le participa. Parecería que hay un secretismo tal que nos da a pensar que su única preocupación es ir contra quienes representaban al Estado en el periodo pasado. Lo que yo hice cuando visité el astillero, lo hice como legislador, como integrante de la Comisión de Defensa, y cuando uno observa el informe constructivo de Bureau Veritas, no difiere muchísimo de las cosas que se me habían informado a mí y yo pude observar. Y hay una decisión que nos preocupa porque en la resolución que termina rescindiendo el contrato el día viernes pasado el presidente Orsi no habla del informe de Bureau Veritas. La ministra debió en el mes de abril, cuando estuvo la empresa Cardama con las 4 empresas que componen la operación de construcción de las OPB, debió recibirlos y luego la ministra se dedicó a recorrer el mundo, estuvo en China visitando astilleros. Se dice que cuando nosotros planteamos que existía por allí un comentario de una posible compra o donación de China, dice, no, eso es una infamia que dice la oposición. Bueno, la ministra fue a recorrer un astillero en Beijing. ¿Qué otra razón tendría la ministra para ir a un astillero a Beijing si no es para proveerse de material militar? En conferencia de prensa la semana pasada, el gobierno dijo que está analizando alternativas. Hay algunos países que se ofrecen entonces para la construcción de estas patrullas. Incluso el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que había un ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos. Por último, vamos a compartir con ustedes la palabra del diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien va en una línea similar a la del diputado nacionalista Giannoli, donde dice que se le ha negado información a los parlamentarios respecto a todo este proceso. Creo que el gobierno ha ido por un camino que además nos puede colocar en una posición de vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico, en la que el Uruguay puede tener una contingencia económica grave, se van bloqueando salidas y todo esto además se hace sin tener mucha información, porque también hemos visto cómo no ha habido transparencia en el sentido que se ha pedido por parte de legisladores información referido a los fundamentos jurídicos de estas denuncias y no aparecen. Así que ahora veremos cómo se desarrollan los próximos acontecimientos. Vamos a analizar a ver si aparecen nuevos elementos y en función de eso vamos a actuar siempre para defender el interés del Uruguay.